Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Para nosotros es un placer y un enorme honor darles la más cordial bienvenida a este panel de discusión titulado Conversatorio acerca del sexto informe de evaluación sobre cambio climático del IPCC. Yo soy Milagros de Camps, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y con nosotros están unos panelistas de lujo que quisiera introducir. La señora Thelma Krug. Thelma Krug es ex investigadora de la Coordinación de Observación de la Tierra del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, que es dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación, y durante más de 15 años representó a Brasil en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Más recientemente fue elegida vicepresidenta del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático desde octubre del 2015 a octubre del 2022, luego de haber sido copresidenta del grupo de trabajo del IPCC sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, desde el 2002 hasta el 2015. El señor César Santos, que es Managing Partner de Magnetar Global Partners, con más de 17 años de experiencia como profesional en la energía y 22 años de total en experiencia técnica, y cuenta con una experiencia relevante que abarca desde la evaluación de oportunidades de inversiones sustanciales, desarrollo comercial, negociación de contratos, hasta la construcción, operación comercial y gestión de activos. Asimismo, cuenta con experiencia en emisión de bonos corporativos, gestión financiera, due diligence y project finance de activos energéticos. Su expertise también incluye la participación con liderazgo en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos, iniciativas y actividades para los sectores privado, público, académico y asociaciones público-privadas en los campos de la sostenibilidad, las energías renovables y sostenibles. Y la señora Alba Aguilar, que es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Américas, Puebla, y con una maestría en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de nuevos mercados de CIF y la firma de corretaje de la Bolsa Mexicana de Valores. Y Alba actualmente se desempeña como directora general del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Hoy Alba lidera las iniciativas sostenibles en la Bolsa Mexicana de Valores y colabora con el Banco de México como miembro permanente del Comité de Finanzas Sustentables. Además de que trabaja en conjunto con la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores, realizando un programa común para la región sobre finanzas sostenibles, y es miembro de la Red de Centros Financieros para la Sostenibilidad de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, Thelma, Alba y César. Es un honor contar con su presencia en el día de hoy. El presente panel busca conocer los hallazgos más importantes derivados del último informe publicado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y el accionar de la República Dominicana en términos de su ambición climática. El mecanismo que vamos a utilizar es una pregunta y una presentación de 25 minutos para cada uno de nuestros panelistas para que presenten desde su punto de vista y desde su expertise cuáles son sus impresiones de este último reporte que cierra la trilogía del assessment que nos informa en este caso sobre los hallazgos en mitigación al cambio climático. Muchísimas gracias y quisiéramos iniciar con Thelma. Thelma, ¿qué mensaje nos otorga este último informe con relación a la acción climática que se debe desarrollar en países y específicamente desde un punto de vista de países insulares, de estados insulares como lo es la República Dominicana? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos los participantes. Y en primer lugar, saludo a Viceministra de Cooperación Internacional, a Milagros de Camps, y también cumplimento el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la iniciativa de promover esta reunión que es tan importante. Entonces, gracias por la honrosa invitación para participar en este panel y hablar sobre el último informe sobre mitigación del cambio climático del IPCC, que ha sido aprobado en abril. Y yo voy a solicitar una ayuda para las diapositivas. Sí, así es. Muchas gracias. El próximo, ya empezamos. Sí, y este informe ha sido preparado con la participación de 278 autores de 65 países desarrollados en desarrollo, como pueden ver ahí. Se revisaron más de 18,000 artículos científicos y también considerados más de 60,000 comentarios individuales de gobiernos y también de expertos,
como parte del proceso de revisión de los borradores del informe y que han ayudado a fortalecer el informe como un todo. Entonces, primero yo voy a presentar los contenidos del informe de una manera más general y empiezo con la definición del IPCC sobre qué es mitigación del cambio climático. Y el IPCC lo define como una intervención humana para reducir las fuentes. Por ejemplo, la deforestación es una fuente de gases de efecto invernadero, o mejorar los sumideros de gases, como por ejemplo la reforestación. La forestación son medios de mejorar estos sumideros, porque remueven, ¿no?, el CO2 de la atmósfera. Entonces, a través de los informes anteriores, particularmente el informe sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad, nosotros sabemos que con el nivel actual de calentamiento de aproximadamente 1.1 grados Celsius, arriba de los niveles preindustriales, el cambio climático inducido por el hombre ya ha causado impactos adversos generalizados y pérdidas y daños relacionados con la naturaleza y las personas, y muy allá de la variabilidad climática natural. Entonces, según el IPCC, a menos que haya reducciones de emisiones inmediatas, rápidas y a gran escala, se espera que se alcance o se supere la temperatura global promedio de 1.5 en los próximos 20 años, lo que aumenta muy significativamente los riesgos de impactos y en particular para los pequeños estados insulares en desarrollo, en inglés los SIDS. Y cabe señalar también que el informe reconoce y atribuye a los SIDS el liderazgo moral para llegar a acuerdos climáticos e incluso el Acuerdo de París. Mucho de lo que se alcanzó se debe mucho a los SIDS, a esta contribución muy importante en las discusiones. Este informe de mitigación trata de qué se puede hacer para mitigar el cambio climático. ¿Y próximo? Este informe comienza con un capítulo sobre emisiones y forzamientos, lo que promueve las emisiones. Y esta diapositiva presenta las emisiones globales netas promovidas por el hombre, por el ser humano, de gases de efecto invernadero. Si vemos en 2019, fue de 59 mil millones de toneladas, que fue 12% mayor que en 2010, cuando estas emisiones totalizaron 53 mil millones. La realidad es que estas emisiones de gases de efecto invernadero que están causando el calentamiento global se encuentran en sus niveles más altos en la historia humana. En esta diapositiva vemos también que la mayor contribución al total de esas emisiones, particularmente en 2019, fue las emisiones de dióxido de carbono, CO2, de los combustibles fósiles y la industria, 64%, seguido de las emisiones de metano, que está ahí una contribución muy grande del ganado, por ejemplo, desde 8%, y también las emisiones netas del CO2 del uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y silvicultura, cuya contribución relativa fue de 11%. Entonces, el informe señala, sin embargo, que estas emisiones netas de uso de la tierra están sujetas a grandes incertidumbres y también alta variabilidad anual, y hay poca confianza también incluso en la dirección de la tendencia, se están aumentando o disminuyendo a largo plazo. El próximo. Pero a pesar del aumento de las emisiones, hay el reconocimiento de una mayor evidencia de acción climática.
y la tasa anual promedio de crecimiento de esas emisiones se ha desacelerado en la última década. Entonces, de 2.1% anual a principios de este siglo al 1.3% entre 2010 y 2019. Esta disminución es particularmente notable en los sectores de la energía y la industria, donde la tasa de crecimiento se ha reducido a más de la mitad. Y el próximo slide, algunos países han logrado una disminución constante de las emisiones durante varios años a tasas compatibles con limitar el calentamiento a 2 grados Celsius. El próximo, pero mismo con este progreso, el informe concluye que a menos que haya reducciones de emisiones profundas e inmediatas en todos los sectores, el 1.5 grados Celsius está fuera de nuestro alcance. El próximo. Y al observar las políticas que se implementaron para diciembre de 2020, concluimos que sin fortalecer los esfuerzos de mitigación, se proyecta que las emisiones de gases de efecto invernadero conducirán a un calentamiento global de 3.2 grados Celsius. La temperatura se estabilizará cuando alcancemos 0 emisiones netas de dióxido de carbono y limitar también el calentamiento alrededor de 1.5. Requiere alcanzar 0 emisiones netas a principios de la década de 2050 y que alcance su punto máximo de emisiones antes de 2025 a más tardar y se reduzcan a 43% para 2030. Las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero de corta duración pero potente, también deberían reducirse en aproximadamente 1/3 durante el mismo periodo. Incluso si hacemos esto, es casi inevitable que superemos temporalmente los 1.5 grados Celsius, pero podríamos volver a estar debajo de este nivel a finales del siglo. Entonces, ¿cómo podemos reducir estas emisiones? El próximo. En todos los sectores hay opciones disponibles ahora que pueden al menos reducir a la mitad las emisiones para 2030 y mantener abierta la posibilidad de limitar el calentamiento a 1.5. Entonces veremos cómo se pasan estas reducciones en todos los sectores que están ahí: energía, uso del suelo, industria, urbano, edificios, transporte, demanda y servicios. Vamos muy brevemente a hablar de las contribuciones de mitigación para cada uno de esos sectores. El sector de energía representa alrededor de 1/3 de las emisiones y se requiere transacciones importantes para limitar el calentamiento global. Esto implicará una reducción sustancial en el uso de combustibles fósiles, sistemas de energía con bajas emisiones de carbono o mismo sin ellas, electrificación generalizada, uso de combustibles alternativos, como por ejemplo el hidrógeno o biocombustibles sostenibles, y también uso y captura y almacenamiento de carbono y una mayor eficiencia energética. La próxima. También se habla mucho de los cambios en nuestro estilo de vida y comportamiento, que también pueden reducir nuestra huella de carbono, así como mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Aquí existe un potencial sin explotar, que no ha sido explotado, para reducir las emisiones globales entre un 40 y un 70% para 2050, pero solo si se implementan las políticas, la infraestructura y las tecnologías necesarias. De las 60 acciones evaluadas en el informe a nivel individual, la mayor contribución proviene de cambiar a caminar y andar en bicicleta y usar transporte eléctrico, reducir los viajes aéreos y adaptar nuestras casas.
Cambiar también a dietas balanceadas es una opción. Y si bien existe un potencial de mitigación en muchas regiones del mundo, en algunos lugares las personas requieren viviendas, energía y recursos adicionales para el bienestar humano. Para ser efectivos, los cambios en el estilo de vida deberán estar respaldados por cambios sistémicos en todos los aspectos de la sociedad, incluidos el transporte, los edificios, la industria y el uso de la tierra. El próximo. Mirando el sector de transporte, la reducción de la demanda juega un papel importante en la reducción de las emisiones y las tecnologías bajas en carbono también son clave. Los vehículos eléctricos ofrecen un mayor potencial siempre y cuando se combine con fuentes de electricidad de bajo o cero carbono. En general, existe un potencial sustancial para la reducción de emisiones, pero este depende de la descarbonización del sector eléctrico, o sea, que no tenga más carbono. El próximo. La ciudad y otras áreas urbanas también representan más de 2/3 de las emisiones globales. Si tenemos en cuenta lo que produce la ciudad y se trae de otros lugares. Y existe un potencial significativo para la reducción de emisiones. En toda la ciudad, una mejor planificación urbana es clave. Se ha encontrado que otras 3 estrategias generales son efectivas e incluyen la producción y el consumo sostenibles de bienes y servicios, la electrificación y la mejora de la absorción y el almacenamiento de carbono en la ciudad, por ejemplo, con superficies permeables, tejos verdes, árboles y lagos. El próximo. En los edificios es posible alcanzar 0 emisiones netas en 2050. La acción en esta década es fundamental para capturar completamente este potencial. Implicaría la modernización de edificios existentes y el uso de técnicas de mitigación efectivas en aquellos que aún no se han construido. Esto requiere paquetes de políticas ambiciosos que pueden incorporar el uso de energías renovables y un diseño y uso eficientes del espacio, la energía, los materiales y también los electrodomésticos. El próximo. Reducir las emisiones en la industria implicará un uso más eficiente de los materiales y la energía, la reutilización y el reciclaje de productos y la minimización de los residuos. Estos enfoques están infrautilizados en las políticas y la práctica industrial en la actualidad. Este sector representa alrededor de 1/4 parte de las emisiones globales. Lograr el 0 neto será un desafío y requerirá nuevos procesos de producción, electricidad con bajas emisiones o 0 emisiones, hidrógeno y, cuando sea necesario, captura y almacenamiento de carbono. Y el próximo. Para contrarrestar las emisiones difíciles de eliminar, por ejemplo, de la agricultura, la aviación y algunos procesos industriales, es necesario eliminar el dióxido de carbono. Estos métodos eliminan el CO2 de la atmósfera y lo almacenan en la tierra o en el océano también. Existen métodos biológicos que pueden almacenar carbono, como la reforestación y la gestión del carbono del suelo. Estos son ampliamente practicados. Y las nuevas tecnologías, como por ejemplo la captura y el almacenamiento directos del aire, requieren más investigación, inversión inicial y pruebas de concepto, cuando utilizados a mayor escala, antes que puedan utilizarse ampliamente. La eliminación del CO2 es esencial para lograr el 0 neto
Y para que la eliminación funcione de manera efectiva, se requieren métodos acordados para medir, informar y verificar. Y el próximo, finalmente, para la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra, estos pueden proporcionar reducciones de emisiones a gran escala y eliminar y almacenar CO2 a gran escala. Este se puede lograr protegiendo y restaurando los ecosistemas naturales, incluidos los bosques, las turberas, los humedales costeros, como tantos en la República Dominicana, y los pastizales. La gestión mejorada y sostenible de cultivos de ganado también puede desempeñar un papel. Pero la tierra solo puede hacer mucho en términos de eliminación y almacenamiento de carbono, pero no puede compensar las reducciones de emisiones retrasadas en otros sectores. El informe nota que para algunos de los SIDS, la gestión forestal y costera, incluyendo la plantación de manglares, marismas y pastos marinos, son sectores que entrelazan tanto la mitigación cuanto la adaptación. Y el próximo. Sabemos que los próximos años son críticos si queremos limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius arriba de los niveles preindustriales. Y lo que me gustaría compartir con ustedes son las formas de mejorar nuestras posibilidades de éxitos. Entonces, comencemos con las finanzas. Nuestra evaluación, la evaluación en el informe, muestra que los flujos financieros son un factor de 3 a 6 veces más bajo que los niveles necesarios para 2030 para limitar el calentamiento por debajo de 1.5 grados Celsius o 2. Pero hay suficiente capital y liquidez global para cerrar las brechas de inversión, pero este desafío es más amplio para los países en desarrollo. Sin tener en cuenta los beneficios económicos de la reducción de los costos de adaptación o los impactos climáticos evitados, el Producto Interno Bruto global sería solo unos pocos puntos percentuales más bajo en 2050, si tomamos las medidas necesarias para limitar el calentamiento a 2 grados Celsius o menos, en comparación con mantener el calentamiento actual. El informe reconoce que el financiamiento para la resiliencia al cambio climático es limitado, impredecible, fragmentado y enfocado en unos pocos proyectos o sectores y concentrado en financiamiento a corto plazo en lugar de financiamiento programático y a largo plazo, de 10 a 15 años, para aumentar la resiliencia. Los mecanismos basados en el mercado están disponibles y creo que Alba los va a tratar, pero no son igualmente accesibles para todos los países en desarrollo, en particular los SIDS. El próximo. En los últimos años ha habido una enorme actividad y un importante avance en tecnología e innovación que se refleja en este informe. La inversión y las políticas, especialmente para la formación científica, así como para la investigación y el desarrollo, impulsan la innovación tecnológica de bajas emisiones. La clave para una toma de decisiones efectiva es evaluar los beneficios y riesgos potenciales de diferentes tecnologías e enfoques, comprender su implementación a escala e identificar o que se interpone en su camino, las barreras. Algunas opciones son técnicamente viables, cada vez más rentables y generalmente respaldadas por el público, lo que permite su implementación en muchas regiones. Los ejemplos incluyen energía solar, electrodomésticos de bajo consumo, manejo mejorado del bosque y de cultivos y reducción del desperdicio de alimentos. Otras opciones enfrentan barreras que deben abordarse antes de que puedan implementarse a larga escala. La adopción de tecnologías de bajas emisiones
es más lenta en la mayoría de los países en desarrollo, particularmente los menos adelantados, debido a las capacidades limitadas. El próximo. Y en todos los países, las acciones para alimentar el calentamiento global que resulten en beneficios más amplios para la sociedad pueden alimentar el ritmo, la profundidad y la amplitud de las reducciones de emisiones. La acción climática acelerada y equitativa para mitigar los impactos del cambio climático y adaptarse a ellos es fundamental para el desarrollo sostenible. Y la próxima. En este informe mostramos cómo la mitigación va de mano a mano con el logro de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Vemos que la equidad y las transacciones justas pueden conducir a una ambición más profunda para una acción climática acelerada. Muchos países y regiones ya están aplicando principios de transición justa. En nuestra evaluación, observamos cómo las acciones de mitigación también pueden conducir al desarrollo sostenible. ¿Y el próximo? Y el cambio climático es el resultado de más de un siglo de energía y uso de la tierra, estilo de vida y patrones de consumo y producción insostenibles. Este informe muestra cómo tomar medidas ahora y que podemos llevar hacia un mundo más justo y más habitable. Y para concluir la presentación de esta parte, nosotros decimos que sabemos qué hacer y cómo hacerlo, y que depende de nosotros ahora. Y aprovecho, creo que tengo unos pocos minutos restantes para presentar algunas referencias a los SIDS en el informe. Particularmente en el capítulo sobre cooperación internacional, se destaca como una área donde persisten brechas de capacitación, es el desarrollo de capacidades para adaptación, especialmente en los SIDS, que son los más vulnerables y los que más necesitan de capacitación, y que genera una expectativa legal de que todas las partes, todos los países, todos los gobiernos deberían cooperar para mejorar la capacidad de los países en desarrollo para implementar el Acuerdo de París. En los últimos años, las inversiones internacionales deliberadas en financiación climática se han centrado en garantizar que los países en desarrollo, especialmente los SIDS, tienen acceso a mejoras en observaciones hidrometeorológicas, modelaje y capacidad de predicción, a veces con un particular interés en las personas destinadas a beneficiarse de la información producida. El informe nota que en los SIDS del Caribe Oriental de Dominica, los investigadores adoptaron un enfoque basado en la comunidad para identificar los factores mediadores que afectan los desafíos para las comunidades pesqueras costeras después de 2 eventos climáticos extremos, en particular el huracán María en 2017. Entonces, para finalizar, y también por estresar, por fundamentar esta parte de cooperación internacional, decimos que la cooperación internacional es un facilitador crítico para lograr los objetivos ambiciosos de mitigación. Entonces, con esto yo finalizo y nuevamente agradeciendo por tener aquí Milagros, que es la viceministra, ¿no?, de esta parte de cooperación internacional. Entonces, quería mucho decir, no es, Milagros, que esta parte que tú ayudas a coordinar con la ministra es una parte extremadamente importante para la implementación de acciones, no solamente de mitigación, como también de adaptación al cambio climático. Y con esto lo agradezco mucho. Gracias.
Muchísimas gracias, Telma, por esta imagen tan completa y comprensiva de la tercera entrega del sexto informe de evaluación del IPCC sobre mitigación que fue aprobado el 4 de abril del 2022. Y definitivamente yo creo que es importante verlo desde el punto de vista más positivo porque nos presenta que aunque sí hay importantes acciones que tomar y que la acción se tiene que tomar ahora, sí todavía hay una solución, sí hay un camino y se puede lograr. Podemos reducir nuestras emisiones, podemos lograr mantener la temperatura en 1.5 grados Celsius y creo que es el trabajo que estamos tratando de hacer todos desde nuestros diferentes ámbitos e informa también bastante bien la parte del trabajo que está haciendo el ministerio apoyando iniciativas para la mitigación, tanto en el sector energía, en el sector tanto electricidad como transporte, financiando también proyectos o ayudando a financiar proyectos en cuanto a movilidad eléctrica, energía renovable, eficiencia energética, la transformación de ciudades construidas, pero también la reducción de las emisiones provenientes del metano, y son cosas que estamos trabajando, enfocándonos muchísimo en este ministerio. Lograr definitivamente el cero neto será un desafío y va a requerir de nuevos procesos de producción de electricidad con bajas emisiones, de hidrógeno, de captura, de almacenamiento de carbono, entre otras cosas. Y también la movilización importante, como mencionaste en tu presentación, de financiamiento para la mitigación, para la adaptación, pero en el caso, en el tema que nos ocupa hoy, para la mitigación y esas brechas de financiamiento que son importantes, tenemos que buscar la forma de complementarlas. Entonces, vamos con Alba, que desde el punto de vista de riesgos climáticos asociados a este último informe, quisiéramos preguntarle que cuál es el rol de los mercados de carbono en términos de esta transición climática necesaria y qué recomendaciones se deberán fomentar acerca de estos en la República Dominicana. Muchas gracias, viceministra. Muchas gracias, Telma, por esa excelente entrada para conocer exactamente en dónde está lo que tenemos que hacer como sociedad y sobre todo a dónde tenemos que dirigir los flujos de inversión, ¿no? El cambio climático, creo, nos ha traído una nueva forma, una nueva filosofía de invertir y de financiar, ¿no? Hoy en día tenemos que, los que estamos dentro del sistema financiero y los dueños del capital tienen que conocer algo adicional que es poder medir los impactos del capital, poder medir hacia dónde está yendo nuestro dinero y los impactos que estamos generando en la naturaleza y en la sociedad como un todo. Entonces, esa es la gran transformación de la inversión que hoy en día debemos de promover. Debemos de promover una inversión responsable, pero una inversión también muy dirigida a la infraestructura y a todas aquellas necesidades que hoy tenemos para poder tener verdaderas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Me decían que me iban a ayudar con las slides, por favor. Bueno, pues vamos a empezar de lleno hablando de que los riesgos climáticos pues son riesgos financieros. Esto es algo que costó trabajo dentro de la comunidad financiera, podríamos decir, que entendieran que estos riesgos también son riesgos financieros y que por tanto tienen una afectación o pueden tener una afectación en los flujos de capital, ¿no? Podríamos decir que el calentamiento global, y yo no soy experta en estos temas, pero lo que sabemos es que justamente este calentamiento global, que depende de la concentración de todos los gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues tenemos claro que todavía no existe una tecnología, ¿no?, que sea económicamente viable para capturar todos estos gases. Entonces, y dado que, como ya nos los explicaba Telma, seguimos emitiendo gases de efecto invernadero, el planeta pues se sigue calentando, ¿no? Entonces, de acuerdo a ciertos análisis que se han hecho, el calentamiento global pues ya tiene más de 1.1 grado centígrado respecto de lo registrado en la última mitad de este siglo, del siglo XIX, y se prevé que en los próximos 20 años, perdón, del siglo XIX, y que en los próximos 20 años esta temperatura mundial promedio va a alcanzar o nos va a superar el 1.5. Ya nos lo explicaba muy bien Telma. ¿Esto qué va a generar? Pues definitivamente ya lo sabemos, eventos climáticos agudos, algunos otros crónicos que son más severos.
Algo que tenemos que entender, y ya lo sabemos también, pero el cambio climático impacta a todos los agentes económicos, repercute en toda la sociedad, en todos los sectores, en todas las geografías, pero algunos países son más vulnerables al cambio climático. En el caso de República Dominicana, sabemos que está expuesto a todos estos riesgos, tanto físicos como de transición, y que el calentamiento en zonas cálidas también y en zonas húmedas, pues impacta la productividad laboral. Tenemos un alto índice también de vulnerabilidad por ser un estado isleño, y en el caso de México, pues tenemos 2 océanos también que nos rodean, y por tanto nosotros como países también en vías de desarrollo, pues esa vulnerabilidad aumenta, ¿no? Además de tener pues también problemas en temas de contaminación del aire ocasionado por las partículas suspendidas, que tienen un impacto directo en la salud, en el bienestar y en la productividad de todas las personas. Entonces, es por eso que hay que entender el cambio climático como un riesgo que afecta pues a toda la sociedad, y que por tanto deberíamos de tomar en cuenta como tal, y que bueno, que también tenemos que entender que están correlacionados, ¿no? Y que se ven acentuados por impactos no lineales. Esto es interesante porque los aumentos en la temperatura pueden ocasionar pues una afectación, por ejemplo, el deshielo en el permafrost, por ejemplo, desencadenando pues una liberación enorme de cantidades de metano, ¿no? Y que podrían agravar el cambio climático, aunque esto suceda pues lejos de nosotros, y que nosotros lo veamos tan lejano como el permafrost en Siberia, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Si seguimos con esta idea y con este concepto de que los riesgos climáticos son riesgos financieros, tenemos que tener muy claro los horizontes del tiempo, ¿no? Esas trayectorias futuras, esos escenarios que hay que empezar a desarrollar para que podamos entender qué pasaría o cómo estaría yo, mi empresa, mi economía, si es que suceden tales o cuales eventos, ¿no? Los resultados, pues, siguen siendo ciertamente inciertos, pero hay un alto grado de certidumbre de que estos riesgos climáticos, tanto los físicos como los de transición, ya se están materializando, y nosotros somos testigos de eso. Y serán, pues, si no llegamos a poder contrarrestarlos, pues mucho mayores en el futuro, ¿no? Entonces, aquí la idea de medir el impacto del cambio climático, pues requiere de muchas herramientas que sean prospectivas, herramientas que vean hacia adelante, muy distinto a cómo se analizan en muchos casos en el sistema financiero, pues los pronósticos o los escenarios, ¿no? Nosotros aquí no podemos tomar mucha data del pasado, tenemos que tomar estas herramientas prospectivas que nos van a decir cómo podríamos estar o en qué condiciones estaríamos si suceden una u otra cosa. No son pronósticos, son escenarios. Y aquí, pues, la información histórica no es suficiente. Por todo esto, entonces, los modelos macro, pues, no nos predicen hoy en día adecuadamente el impacto económico o financiero del cambio climático. Tenemos que hacer ahora unos nuevos modelos en donde tengamos las variables macro, pero también las variables del cambio climático. La red para enverdecer el sistema financiero es una red de bancos centrales y de supervisores, reguladores de los sistemas financieros, pues participa ya activamente en el desarrollo de todos estos modelos que incorporan el impacto del cambio climático en la economía y en el sistema financiero, y están tratando de lograr las mayores herramientas que puedan incluir estas variables que ahora tienen que convivir en un modelo que antes no se pensaba, ¿no? Los modelos macro de toda la vida, pues ahora tienen adentro nuevas variables que tienen
una relación directa con el cambio climático y los posibles impactos hacia futuro. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros hoy en día, como parte del sistema financiero, tendríamos que empezar pues a desarrollar para poder tener estos mecanismos que ayuden al financiamiento, que ayuden a transformar las finanzas y a redirigir los capitales hacia otros activos? Ya lo decía bien Telma, y los flujos financieros, pues hoy en día son insuficientes para poder limitar el calentamiento debajo de los 1.5 grados o incluso de los 2 grados centígrados. Necesitamos más de 3 o 6 veces más los flujos que hoy se dirigen a estas acciones. Y por tanto, pues entonces tenemos que encontrar los mecanismos para poder pues hacer esa gran transformación dentro del sistema financiero y en la reasignación de recursos. Pero entendamos primero cómo es que los riesgos climáticos se vuelven riesgos financieros, que es como empezamos a hablar en esta presentación. Los riesgos climáticos hoy en día pues son riesgos que se pueden dividir en dos grandes bloques: los riesgos de transición y los riesgos físicos. Los riesgos físicos, indudablemente, los conocemos todos, pues se dividen en dos grandes también bloques: los crónicos, ¿no? Pueden ser todo el tema en relación a las temperaturas, las precipitaciones, los temas de afectaciones en agricultura, en la producción, impactantes que tienen, por ejemplo, las olas de calor, grandes inundaciones, ciclones, incendios forestales. Entonces, aquí esto, pues ya somos nosotros testigos, como ya decía, de la presencia de estos riesgos en todos nuestros países, en los países de la región, y las afectaciones que han tenido, sobre todo en los países en desarrollo. Pero los riesgos de transición son un poquito menos visibles, pero existen, ¿no? Y estos riesgos de transición se pueden deber a diferentes acciones que los países y los gobiernos puedan desarrollar, ¿no? Podemos tener riesgos de transición porque se instauran nuevas políticas y nuevas regulaciones. Podemos tener también riesgos de transición porque hay un desarrollo tecnológico acelerado, o porque tenemos pues este mundo en donde la tecnología hace que pues tengamos algunos activos varados o algunos activos obsoletos. Y bueno, pues definitivamente las preferencias del consumidor y las nuevas generaciones cambian de una forma importante para empezar a dirigir pues también los capitales hacia otros activos. Entonces, en el caso de las políticas y la regulación, pues podemos empezar a ver algunos mecanismos que se puedan implementar, como es instaurar un mecanismo que le dé precio al carbono, ¿no? Entre otras políticas importantes que sean necesarias desarrollar, y todo depende de la voluntad de los gobiernos para que esas políticas se instauren de forma adecuada, pero también de forma ordenada, ¿no? También se habla de que la transición debe de hacerse de forma ordenada para no causar pues otras afectaciones. Entonces, el canal de transmisión justamente es el que está aquí en medio. El canal de transmisión se puede dar a nivel micro o a nivel macro. A nivel micro, pues estamos afectando tanto a las empresas como a los hogares, y a nivel macro, pues impacta en todos los sectores agregados de la economía, ¿no? En el caso de las empresas, pues tenemos que podemos tener daños, ¿no? A la propiedad, a las infraestructuras, se puede perturbar la actividad comercial a causa de diferentes acciones, condiciones meteorológicas, ¿no? También podemos tener el caso, ya lo decía yo, de activos varados, de activos que pierden su valor en el tiempo, en especial pues todos aquellos que están basados en temas de combustibles fósiles. Y bueno, todo esto nos hace pensar en que hay un costo asociado, ¿no? Para poder lograr la transición.
Entonces, podemos también ver, ya decía yo, los cambios en la demanda y una responsabilidad también legal que podríamos tener en un momento dado por una falta de acciones en mitigación o adaptación dada una regulación existente. En el caso de los hogares, pues bueno, todo esto también llega, es una cadena que puede afectar a las familias, pérdida de ingresos, temas de salud, temas de fricciones en los mercados laborales, daños a las propiedades, incluso a las propias por condiciones meteorológicas. Y bueno, pues todo esto afecta a las familias y todo esto se reduce en costos, todo. Y ya a nivel macro, bueno, pues sabemos exactamente en dónde estamos, ¿no? Todos estos temas en relación a los riesgos climáticos, tanto físicos como de transición, pues definitivamente hacen que nuestro capital se deprecie y que requiramos un aumento en la inversión. Entonces, otra vez se traduce en un costo. Puede haber cambios en los precios y crisis, por ejemplo, de suministro. Hoy estamos viendo una crisis clarísima de suministro por temas de COVID y por la guerra en Ucrania y creemos que esto es un tema pasajero y ojalá y sí lo sea por estas causas. Pero el tema de cambio climático sabemos que pues está ahí y que esto no va a cambiar. Entonces, pensemos también en nuevas crisis de suministro por estos temas. Nunca pensamos que fueran tan importantes. Y bueno, hoy estas crisis de suministro las tenemos en todos los países del planeta, o en casi todos. Los cambios en la productividad también, pues esto ya está también muy estudiado, ¿no? En donde hay un tema por las altas temperaturas. También hay una inversión distinta, ¿no? En ciertos sectores o en ciertas regiones de los planetas, justamente porque hay una mayor aversión al riesgo. También hay fricciones en el mercado laboral, ya lo decíamos, hay cambios socioeconómicos justamente por los cambios en los patrones de consumo, hay migración también, temas sociales importantes, conflictos que pueden desatarse justamente también por los riesgos climáticos y algunas otras repercusiones que seguramente tenemos todos los países que tenemos un comercio exterior importante o un comercio internacional por todas aquellas pues nuevas restricciones que vamos a tener en todo el comercio internacional, ya sea por importaciones o exportaciones, ¿no? Entonces, este panorama fiscal, el panorama de los ingresos públicos, se puede ver afectado también por todos los riesgos que no se contemplan hoy en día o por los que no estamos hoy en día conscientes que puedan suceder y que no va a ser muy en el corto plazo, no muy en el largo plazo, sino podemos tenerlos ya frente a nosotros con nuestros principales socios comerciales, en el caso de México, con Estados Unidos y con todo nuestro comercio internacional, tendremos grandes riesgos de transición, aunque nuestro gobierno no sea el que instaure políticas o regulaciones pertinentes, pues el simple hecho de tener una actividad comercial internacional hará que pues necesitemos cambiar nuestros procesos y nuestra economía en general. Entonces vemos cómo el clima afecta a la economía y ahora vemos cómo la economía afecta el sistema financiero. Finalmente el sistema financiero pues no se puede quedar sin una afectación y entonces vamos a tener cómo trasladamos los riesgos físicos a que se conviertan en riesgos de crédito por insolvencia justamente de las empresas, de las familias que no pueden atender sus compromisos financieros, ¿no? Y que pueda haber una depreciación de los colaterales, es decir, pues el activo que me dejaste en garantía ya no es el mismo, ya no tiene el mismo valor y entonces pues necesito que me des más garantías porque ese activo que me dejaste ya no tiene el mismo valor. Tenemos también riesgos de mercado, ¿no? En donde pues empezamos a ver que pues la renta variable, la renta fija, las materias primas, etcétera, ya no tenemos esa certeza y esa certeza, por ejemplo, en las tasas, ¿no? Entonces tal vez ya las rentas, las tasas fijas pues sean difíciles de
de alcanzar, dado esa volatilidad que va a tener el mercado y esa incertidumbre, pues nadie va a querer prestar una tasa fija, ¿no? Si hay una expectativa de tasas a la alza. En el caso de suscripción, riesgo de suscripción, que normalmente pues son todos estos temas en donde yo puedo asegurar ciertos activos, pues voy a tener también un aumento en las primas, dado que pues empezamos a ver pues una mayor aversión al riesgo y a los riesgos climáticos. En el caso de los riesgos operativos, pues otra vez hablamos de la afectación, la interrupción de las cadenas de suministro. Si eso lo contemplamos, pues podemos ver pues grandes afectaciones en aquellos sectores y en aquellas cadenas muy dependientes del exterior, en donde ciertos componentes o ciertas piezas y ciertos elementos de esa cadena de valor, de esa larga cadena de valor, por lo menos en los países donde tenemos un importante sector industrial, pues se ve afectado simplemente por una sola pieza. En este caso podemos pensar en los chips, que nadie hubiera imaginado que son tan importantes, y por tanto pues se ve afectado y por lo tanto no tenemos autos, no tenemos cualquier otra pieza que tenga que ver con estos elementos, cualquier otro elemento electrónico, etcétera. Y ahí es donde empezamos a ver pues que esa empresa en cascada tiene un efecto importante y que los bancos pues se verán también afectados justamente por la insolvencia de esas empresas y de toda su cadena de proveeduría, por ejemplo, ¿no? En este caso, entonces, veremos riesgos de liquidez porque no hay el dinero suficiente para poder atender todos estos compromisos. Y bueno, pues entonces veremos también que las empresas, las instituciones y las familias o los hogares pues estarán queriendo tener una refinanciación. Es decir, no puedo cumplir hoy con mis compromisos financieros, necesito que me refinancien, y esto es un verdadero costo para la economía en general y para la sociedad. La siguiente, por favor. Entonces, hablemos simplemente de dos grandes mecanismos que podemos instaurar como una primera forma de financiar el cambio climático. Y una de ellas es los mercados de carbono, ¿no? El mercado voluntario, que pues se puede desarrollar si es que las empresas y las personas están conscientes de su huella de carbono y quieren por cuenta propia y por voluntad propia compensar sus emisiones de carbono, ya sea en su totalidad o en un porcentaje que se defina, ¿no? El mercado voluntario es interesante porque es la primera pauta para desarrollar un mercado obligatorio, para desarrollar capacidades y para crear conciencia, ¿no? Es interesante que empecemos por ahí antes de pensar en los mercados obligatorios, dado que pues se necesita lograr esta curva de aprendizaje en donde los compradores, ¿no?, de los créditos, los compradores de las reducciones de emisiones estén conscientes de que esto es necesario y que también exista toda una oferta, ¿no?, de créditos de reducciones de emisiones para que este mercado sea un mercado viable, un mercado grande, un mercado que tenga pues las operaciones y el desarrollo que queremos que tenga, ¿no? Entonces, el cambio hacia el mercado obligatorio, pues es ya instaurar como tal un sistema de comercio de emisiones y los impuestos al carbono que también pueden coexistir si es que queremos también instaurarlos. O sea, no son excluyentes, pueden convivir y de esta forma, pues los gobiernos pueden obtener recursos que deben de estar completamente etiquetados para el financiamiento climático. La siguiente, por favor. El precio del carbono en el caso de los mercados obligatorios creo que es el mayor output que podemos tener. Es el resultado para que podamos nosotros saber cuánto cuesta emitir una tonelada de carbono a la atmósfera, ¿no? Entonces, este instrumento captura justamente los costos externos de las emisiones, ¿no? Y vincula a sus fuentes a través de un precio.
el precio del dióxido de carbono. Podríamos decir que es lo que me dice cuál es el costo, ¿no? de generar esa tonelada y cuál es el costo de no generarla también, ¿no? Tenemos que el precio del carbono puede transferir justamente esta carga de este daño de emisiones a los responsables, quienes pueden tomar decisiones para evitarlo. El precio definitivamente es una señal muy importante económica para todos los que emiten gases de efecto invernadero y les permite decidir si transforman sus actividades y a qué velocidad lo pueden hacer para reducir sus emisiones, o si deciden continuar como están, ¿no? En el status quo y que sigan emitiendo, pero también pagando por esas emisiones. De esta manera, pues el objetivo ambiental se logra, sí se logra de una manera flexible, de una manera económica, tanto para la sociedad o la economía, ¿no? Según el Banco Mundial. Entonces, este mecanismo me ayuda a descubrir, ¿no? En dónde estaría el precio del carbono y quiénes podrían ser estos grandes participantes del mercado, que pues al final son los que yo quiero, que me interesa que reduzcan sus emisiones con una cierta trayectoria, ¿no? Que eso, bueno, pues eso se desarrolla con el diseño del el propio sistema de comercio de emisiones. La siguiente, por favor. Entonces, si podemos comparar los dos instrumentos que le dan precio al carbono, podemos ver que los impuestos es algo, podríamos decir, relativamente más sencillo, ¿no? Ambos empiezan con emisiones por una línea base que cada país establece, que cada país tiene, ¿no? El impuesto al carbono se establece un precio, simplemente se establece por decreto y entonces tenemos un impacto, ¿no? En reducción de emisiones, pero que es ciertamente desconocido. No sabemos exactamente cuál va a ser el resultado y qué reducciones voy a obtener por poner un impuesto. El impuesto debería de ser tal que yo pueda hacer que el consumidor, ¿no? O que el afectado por el impuesto cambie su comportamiento. Si el impuesto al carbono no repercute en un cambio de comportamiento, entonces al consumidor, ¿no? Pues entonces este impuesto puede ser que sea muy bajo. Entonces un impuesto que no está teniendo el efecto que yo quiero. Al contrario, los sistemas de comercio de emisiones pues empiezan igual, con la misma línea base de ciertas emisiones, pero ese precio no se pone arbitrariamente, sino que es un precio que es el resultado de un mercado, es el resultado de la oferta y la demanda. Entonces, esto es pues algo que en realidad pues creemos que es mucho más efectivo, pero también pueden convivir los dos, como les decía antes. Entonces, yo puedo poner un impuesto al carbono que resulte como un precio piso y después utilizar ese precio piso para introducirlo como parte del sistema de comercio de emisiones. Y entonces descubrir cuál es el precio al carbono a través de la oferta y la demanda, pero siempre con un precio piso que es el impuesto al carbono. Entonces, interesante que los sistemas de comercio de emisiones sí me van a dar una meta de reducción y sí voy a saber cómo puedo yo afinar pues esas reducciones simplemente con el propio mercado y con los propios topes que yo ponga a cada una de las industrias, puedo yo también estimar las reducciones de emisiones, a diferencia de los impuestos en donde no sé el impacto que puedo tener en el comportamiento de los consumidores. Entonces, la siguiente, por favor. Los impuestos al carbono, pues también son muy populares, por lo que les decía, son mucho más fáciles de implementar. Y bueno, pues las entidades cubiertas en el caso de México que les quiero mostrar, cubiertas ya por un impuesto al carbono, pues están obligadas ya a pagar una tarifa, ¿no? Un impuesto X de acuerdo a sus emisiones.
los estados lo pueden hacer de forma independiente, o en México en este caso lo han hecho de forma independiente, ¿no? Establecen un precio, es predecible, y entonces más o menos pueden saber cuánto es que les van a entregar pues como parte de las contribuciones, ¿no? De los afectados por este impuesto, ¿no? Este precio de impuesto también brinda certeza de inversión, ¿no? Cualquiera que se vea afectado, cualquier industria que se vea afectada porque tiene un impuesto al carbono, sabrá cuánto le cuesta invertir o transformarse o seguir como está. Comparativamente simple de implementar, ¿no? Pues simplemente se necesita verificar las emisiones y recaudar el impuesto. Cada vez más está siendo considerado, y justamente para que quizás sea una fuente de pago de muchos de las acciones climáticas que desarrollan los estados alrededor de las ciudades, para poder desarrollar infraestructura, para poder desarrollar ciudades más sostenibles, pues el impuesto al carbono puede ser una importante fuente de pago de todas estas acciones que muchas veces vemos a los estados limitados con los recursos para poder desarrollar infraestructura verde o sostenible. Y definitivamente, pues, pueden tener una gran cobertura, pueden aplicarse a ciertas fuentes de emisiones más pequeñas que las que podrían aplicarse en un sistema de comercio de emisiones, pues que simplemente ataca a los emisores más grandes. Pero aquí también podemos tener en cada uno de los estados emisores, dependiendo de su actividad, que no están sujetos al comercio de emisiones o al sistema de comercio de emisiones. Entonces, creo que aquí es interesante, y aquí pues, se pueden cubrir justamente esas emisiones que son más pequeñas, tanto las indirectas como las indirectas específicas en cada estado, dependiendo de su actividad comercial e industrial o agraria o agricultura, etcétera, ¿no? Cada uno de nuestros estados en México tienen una misión distinta, entonces es interesante analizarlos a cada uno desde sus propias características. La siguiente. Bueno, y finalmente, bueno, podemos ver que los sistemas de comercio de emisiones también tienen pues esta gran crecimiento, porque pues es la manera, podríamos decir, costo efectiva más interesante para poder reducir emisiones. Se tiene un límite agregado, es decir, un tope, ¿no? Y a partir de ese, pues un tope de las emisiones de gases de efecto invernadero, se establece hasta dónde se pueden emitir, y a partir de ahí se puede comerciar, ¿no? Los permisos de emisión. Las entidades que están cubiertas por los sistemas de comercio de emisiones deben de tener justamente estos permisos que van a corresponder a cada una de las toneladas de gases de efecto invernadero que emitan a la atmósfera. Aquí vamos a tener un cap and trade, ¿no? Este formato de compraventa de estas unidades, de estos permisos de emisión, y también se van a descubrir los precios, que eso es lo más interesante de un sistema de comercio de emisiones, pues es crear un mercado de carbono y de esta forma poder tener un precio siempre de acuerdo a la oferta y la demanda en los permisos de emisión como resultado de las operaciones diarias. Entonces, podemos ver cómo es que pues ya diferentes regiones, muchas veces de forma subnacional y a veces de forma nacional, se están implementando alrededor del mundo. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, ¿no? Para aterrizar en la República Dominicana, nos encantaría dar unas ciertas recomendaciones, y bueno, pues definitivamente hay que fortalecer las capacidades de todos los sectores sobre las implicaciones que podrían tener los mercados de carbono como un mecanismo de financiamiento. Ya vimos que los efectos del cambio climático y que los riesgos del cambio climático son riesgos financieros, y aquí la afectación natural es justo tener
la capacidad de sufragar los costos que implica el cambio climático. Entonces, el mercado de carbono puede ser una herramienta muy interesante para poder financiar los costos climáticos, ¿no? Pensamos que es necesario que continúen con la implementación y la robustez de su sistema de medición, de reporte y verificación, ese famoso MRV que todos los países tienen, que debe de ser sólido porque es la base de cualquier sistema de comercio de emisiones. Contar también con un soporte en el marco jurídico también importantísimo, que es el que le dé toda la solidez, la legitimidad y la certeza a los mercados, pues de que este mercado de carbono pues es algo que está pues diseñado de una forma robusta, ¿no? Y que exista un diálogo muy importante con los actores relevantes. Este diálogo, este engagement con todos los stakeholders es importantísimo. Yo creo que es la base de poder instaurar un mercado de este tipo en donde haya consenso y en donde haya toda una voluntad de los participantes, pues de atender este tema y en donde todos tienen un espacio o un pedacito de compromiso, ¿no? Para poder desarrollar verdadero mercado. Y bueno, pues pensamos que este tema del diálogo es estratégico, ¿no? Y que debe de acompañar a la instalación de un mercado de carbono, si es que eso se decide, en todas sus fases, ¿no? Desde el inicio, desde el diseño y de todas las fases que se tienen que sobrepasar para llegar al sistema de comercio de emisiones final. Es decir, tenemos que tener ese diálogo desde el inicio, desde el diseño, pero también en todas las partes intermedias, ¿no? Si vamos a permitir offsets, qué offsets que pueden ser elegibles para que también sean parte de este mecanismo del comercio de emisiones, y bueno, pues ya ni se diga el tope que se decida poner a las emisiones y la trayectoria que queremos de reducción en el tiempo. Yo lo dejaría aquí, no sé si tenemos algún otro slide, pero bueno, pues muchas gracias por la invitación y encantada de poder resolver sus preguntas más adelante. Muchísimas gracias, Alba. Definitivamente un insight muy importante que valida lo que transmite el informe. Y eso es el mensaje claro y preocupante que muestra lo lejos que están los flujos financieros y de inversión actualmente para alcanzar los niveles necesarios para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Y esas brechas de inversión que son enormes en todos los sectores y en todas las regiones. Y no solamente esta conversación, sino lo oportuna que es, ya que en República Dominicana nos encontramos en un proceso participativo de reformas, de diálogo para las reformas del Estado, incluyendo una para el sector ambiental y de cambio climático, para hacer frente al cambio climático y aumentar la resiliencia, enfocado principalmente en cerrar esa brecha financiera, en aumentar los flujos al aumento de la resiliencia para poder adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático. Y definitivamente la parte energética es uno de los sectores más importantes. Y el informe proporciona un testimonio del tremendo proceso, del tremendo progreso que las tecnologías de energía renovable han logrado en los últimos años. No solamente alcanzando bajos costos y niveles de implementación que eran impensables hace una década, pero que también la energía solar y eólica ofrecen cada una más potencial de mitigación por año a costos por debajo de los niveles de referencia que cualquier otra opción de mitigación que se ha evaluado. Y en cuanto a eficiencia energética, señala que estamos perdiendo la carrera de la eficiencia. Las ganancias en eficiencia energética, que han sido más compensadas por el aumento de la demanda, debemos entonces de acelerar el despliegue de tecnologías de eficiencia energética para ocupar un lugar importante en la agenda del cambio climático. Y limitar el calentamiento global va a requerir de transiciones importantes en el sector energético, que implicará una reducción sustancial en el uso de combustibles fósiles, en cuanto a la electrificación generalizada, la eficiencia energética mejorada y usos de combustibles alternativos como el hidrógeno. Y por eso queremos darle la bienvenida a César Santos, nuestra superestrella del sector energético, que queríamos ver desde tu punto de vista, César, cuáles manifestaciones podría tener el sector energético en la República Dominicana para hacerle frente al cambio climático, para trabajar conjuntamente con todos los otros sectores en la acción climática.
Bueno, primero darle las gracias por permitirme sentarme aquí a aprender tanto. La verdad es que con las dos primeras ponentes creo que nos han dado un insight bastante fresco, actualizado y resumido de tantos años de trabajo en relación a una necesidad global que se tiene y que cada día se hace más clara ante el día a día de cada uno de nosotros. Temperaturas, deforestación, etcétera. Yo, después de estas dos importantes ponencias, yo voy a dejarlo aquí porque son impresionantes, pero voy a tratar de enfocar básicamente desde la óptica del capítulo 6, que es el capítulo de energía del informe. Y coincidencialmente, interesantemente, voy a empezar con unos slides que van después de esto, que tengo ya casi 8 años monitoreando y que van a mostrar una secuencia súper interesante desde la óptica del impacto del cambio climático al tema energético. Esta gráfica básicamente es resumir lo que todos sabemos, pero un poco de refresh por qué energía es tan importante en todo este tema de mitigación. Y vemos que aproximadamente el 73% de los gases de efecto invernadero salen de el uso de energías o transformaciones de energías primarias en secundarias. Eso significa que la industria, el transporte, la edificación y todo el tema de uso de residencial, comercial, son primordialmente uno de los principales aportes al cambio climático o a los efectos de gases de efecto invernadero que por ende hacen los impactos. Pero a mano derecha vemos lo importante de la energía, que la energía es vital para la producción de alimentos y para la gestión del agua. Y citamos la gestión del agua porque a veces hablamos tanto de lo macro que se nos olvida un poco lo micro, y cuando digo lo micro nos referimos a nosotros los seres humanos, que estamos compuestos en un alto porcentaje de agua y que necesitamos alimentación diaria. Entonces, esta correlación es muy interesante porque quisiera llevar esto a la centralización de que pensemos todo lo que estamos hablando, parte de nuestro día a día y nosotros como el ente transversal, catalizador de los efectos, tanto de quienes van a recibir el impacto y quienes están en cierta forma siendo parte del mismo. Las proyecciones de energía que se ven, básicamente el tema importante es ver cómo se está electrificando. El informe lo cita a lo largo de los diferentes análisis de industria, de transporte, del usuario final, de uso de suelo, donde se ve que se está pasando de 21% de electrificación a un 51% y donde hay elementos nuevos, como es el hidrógeno verde, y verde es para utilizar energías renovables para la producción de ese hidrógeno y ese hidrógeno como un vector transversal en el uso de las energías. Si vemos la apuesta de reducción de emisiones desde la óptica tecnológica, vemos que todo el plan de reducción de emisiones a lo largo de los diferentes segmentos, industria, generación, calor, transporte y edificación, cuenta en eficiencia energética con un 25%, como tú decías, Milagro, la apuesta, y vemos cómo la incidencia de la renovable participa casi un 40% de forma directa y un 36% de forma indirecta en lo que es la electrificación y la electricidad para producir hidrógeno. Este es el slide que yo tengo muchos años utilizando en muchas de las ponencias, que me parece interesante, y es que el IEA sacó este informe del impacto del cambio climático en el sector energético en el 2013. Si nos enfocamos en 3 grandes bloques, vamos a ver el Caribe, que es donde estamos hablando, isla, hablaba básicamente de crecimiento de niveles del océano y un alto incremento en lo que son actividades ciclónicas o tropicales. Y en Europa, cito esto también por el tema de inundaciones y lo mismo de temas climático-ambientales. Y en Estados Unidos cito el tema de las redes y la exposición a situaciones de enfriamiento excesivo, extremos en muchos de los sistemas. No obstante, fue 2013. Sin embargo, 4 años después, de forma interesante, vemos cómo el Caribe enfrenta 3 huracanes de categoría 5, dando como resultado el huracán María, que como decía Telma de forma interesante, es un caso de estudio global porque este evento en Puerto Rico con un huracán categoría 5 le mostró al mundo qué significa ser resiliente desde la óptica eléctrica. Cita mucho infraestructura humana, pero yo me voy a enfocar el tema energético. Desde la óptica eléctrica, ¿qué tan frágil es un sistema único frente a eventos de este tipo?
Sin embargo, 6 años después, vemos cómo se cita el huracán Dorian, que se posiciona en el más poderoso nivel de vientos y fuerzas, y vemos cómo la infraestructura per se no está preparada para resistir. 8 años después, vemos portadas como esta, que colapsa el sistema de Texas, básicamente por las heladas, y vemos cómo los sistemas no soportan. Y los mismos 8 años después vemos cómo en Alemania y China se ven fenómenos de inundación que también exponen la fragilidad del sistema eléctrico, energético, y de ahí entonces empieza el mundo a darse cuenta de dos grandes cosas. Que es ser resiliente desde la óptica de infraestructura y que es ser flexible. 9 años después, entonces, empiezan a aparecer como los riesgos más severos, que prácticamente la ponencia anterior fue una clase magistral para explicar el impacto de cómo el cambio climático es un riesgo financiero per se. Y vemos cómo los 3 primeros son tema de clima, tema de clima extremo, biodiversidad, y vemos cómo del top 10 de los mayores riesgos globales que enfrenta la humanidad, 5 son básicamente climáticos. Y cuando se empieza a ver desde la óptica de la pérdida económica y las incidencias, vemos cómo las tormentas y las inundaciones se posicionan prácticamente como los líderes de las pérdidas económicas e incidencias a nivel económico en lo que son los sistemas energéticos. Y vemos cómo el Caribe, en esta misma métrica, básicamente se posiciona como una de las zonas más impactadas, tal cual como lo venía diciendo los informes del IPCC y como vienen dando muchos reportes hace más de una década, de que el Caribe es una de las zonas más expuestas a tema de cambio climático, y vemos cómo el clima se posiciona como el 50% de los reclamos y los fuegos en Estados Unidos, que son muy relevantes en ese tema. Sin embargo, los impactos físicos tienen su efecto en el impacto económico. Y todos estos temas que ya se están estudiando a nivel, porque ya están impactando lo que son las economías, el performance, el rendimiento de las empresas, desde la óptica energética, pero también desde la óptica corporativa, vemos que hay un mayor costo de operación, tienen mayores salidas, pierden, hay pérdida en venta por no productividad, suben, o sea, hay un incremento de tasas para adquirir capitales en cuanto a operación, financiamiento corto y largo plazo, y por ende, lo que son las tasas de la prima de riesgo suben, y por ende es un costo operativo que impacta las operaciones. Tanto así que ya BlackRock, que es uno de los principales gestores de capitales de asset management del mundo, y otros gestores más, ya empiezan a tomar el clima desde hace varios años como uno de los elementos más importantes para la exposición de lo que son las plantas de generación. Plantas de generación por el triángulo que vimos al principio: sin electricidad no podemos procesar alimentos, no podemos gestionar agua, entonces hay una exposición directamente proporcional a los humanos cercanos donde hay impacto de este tipo. Y aparte de eso, también empiezan a evaluarse cuál es el impacto económico. Primero, la exposición, y segundo, el impacto económico que tiene la exposición climática en los activos de energía y de generación. Y esto nos lleva al tema de inversión. Tanto Telma lo dijo, ahora mismo no hay el flujo suficiente y hay que generar los mecanismos y la regulación, pero realmente sí se tiene más o menos un cálculo estimado de que la transición energética hacia una economía de net zero, básicamente estamos hablando de 32 trillones de dólares como un estimado, pero lo importante de esto es ver cómo el transporte, la edificación y la electricidad, más la electricidad, es que requerirá 50% de inversión en esa transición hacia una economía baja o cero en carbono. Esto ya ha hecho que prácticamente a nivel de fondos de inversión, y cito todo esto porque al final voy a terminar en la parte de Caribe e inversión, pero para que se entienda un poco los comentarios en cuanto a cuál es el impacto que se va a tener en energía, y es que sin capital no hay inversión. El sector energético es un sector intenso en inversión en capitales, y se necesita tener reglas claras, regulación clara para que se fluya esos capitales. Y vemos cómo ya en el ambiente de los private equities y la inversión ya se inserta la influencia de ESG. Básicamente ESG no es más que tratar de generar los estándares para que esos flujos se muevan, y ya se ve cómo en todo el ecosistema de inversión también está premiando todo el ecosistema de sostenibilidad para canalizar. Y vemos a nivel global lo que es el movimiento de generar taxonomías para que ese dinero pueda ir
bajo estándares más claros. Vemos que México y Chile tienen, no obstante en Dominicana, apoyado también por el Ministerio de Medio Ambiente, se está generando un ejercicio para generar taxonomía que pueda apoyar también las inversiones en el sentido energético. Y aquí se ve rápidamente un poco por qué es tan difícil el tema de capitales, por qué el informe cita que hace falta más flujo, por qué hay que generar mercado, y es que actualmente, como estamos work in progress y como todo es un momento de transición, que hay que citar que no es solución, es transición, vemos cómo hay diferentes frameworks para el tema de definir qué es una inversión sostenible, tenemos diferentes ratings, hay estándares, hay diferentes iniciativas, y partiendo de política y objetivo, están work in progress global, pero lo interesante es que ya hay movimiento, ya tenemos una base de partida. Lo importante aquí es consolidar, homogeneizar y estandarizar, lo cual es algo positivo desde la óptica de que no es desde cero, sino que estamos en un punto de optimización. Y esto a nivel de mercado eléctrico y energético, lo que implica es que estamos frente a un nuevo mercado eléctrico o un nuevo mundo energético o unas nuevas reglas. Porque necesitamos, de cara a todo esto, tema climático, tema huracán, necesitamos un mercado más inteligente, necesitamos una regulación más inteligente, que no sea flexible, que no sea rígida como hasta ahora, donde se necesita generación inteligente, donde hay un consumo que tiene que ser inteligente por el tema de aprovechar lo que es el recurso renovable, que es solar y eólica, que es cuando están, no cuando queremos, pero tenemos medidor inteligente para poder hacerlo, y tenemos que generar entonces tecnologías de storage inteligente, almacenamiento energético, y todo eso converge en tener redes inteligentes. Y por ende, lo de un mercado de regulación inteligente es vital, porque hasta el día de hoy lo que tenemos es energía, son mercados basados en la base técnico-científica de tecnologías, podemos decir, clásicas, y un mercado totalmente regulado, rígido sobre esas tecnologías. Cuando tú entras en la época de la digitalización, te pone como objetivo la descarbonización y la descentralización, es natural que un mercado de regulación hecho para otra tecnología enfrente a retos. En resumen, para ir aterrizando el tema, estamos frente eléctricamente a un mercado que pasó de un mercado rígido a un mercado flexible. La digitalización puede ayudar a las islas en la gestión de sus energías, en la gestión de su consumo, en la gestión de sus redes, en la gestión de sus necesidades. El Caribe va a estar expuesto cada año más a exposiciones climáticas. El cambio climático necesita más resiliencia, pero el cambio climático trae la identificación clara de qué significa ser independiente de la óptica energética, donde las renovables aportan independencia energética y te quitan la exposición de la dependencia energética que tienen muchos países a lo que es la dependencia de los combustibles fósiles, que tiene por sí un elemento geopolítico muy importante. Ayuda también a identificar la reducción de emisiones. Es un objetivo de reducción de emisiones, pero también ayuda a entender cómo las renovables, la eficiencia energética, la movilidad eléctrica, la electrificación, ayuda desde la óptica de reducción de emisiones. Y esto, desde la óptica económica, se puede ver como un incremento de costo, porque hay que invertir en smart grids y hay que invertir en renovables y en storage. Pero la realidad está aquí. Es que no es una sola cara que tiene la moneda. Es que la transición energética trae también externalidades positivas. Esa exposición a los combustibles que tú eliminas al tú incrementar tu participación de renovables, te elimina el riesgo de mayores costos que tú puedes estar expuesto cuando hay un pico del commodity de combustible. Por ejemplo, en Europa se ven que de un promedio de 10 centavos de dólar de energía, de repente, por el tema de la guerra y la exposición al suministro de gas, pasa de 10 centavos de dólar a 50 centavos de dólar. Imagínense económicamente lo que era exponer un año a un país que toda la vida tiene una incidencia o un promedio, o hace su presupuesto anual como gobierno en base a unos combustibles que impactan la comida, el transporte, la electricidad y la vida, a 10 centavos de dólar, y que de repente la electricidad pasa a 500 por un año. Entonces esa externalidad positiva hay que tomarla en cuenta en la ecuación para entonces entender cómo canalizar los flujos. República Dominicana es una isla bendecida, en el sentido de que ya IRENA desde el año 2016 había hecho análisis donde con el sistema actual hay un gran potencial, con inversión en redes se puede sacar más renovables de la isla, se puede tener una mayor flexibilidad, tomando el caso de Puerto Rico como ejemplo. ¿Por qué? Porque es más caro construir después
de que tener previsión antes de. Entonces, las externalidades positivas, las que estamos hablando, que son calcular la pérdida eléctrica, la pérdida de producción, versus invertir antes de, te hacen una ecuación balanceada donde se pueden ver claramente rentabilidades en lo que es la mitigación. Y con ese gran potencial, en estos mapas que pueden ver debajo, está la solar y la eólica. Con el tema de digitalización, muchos países, incluyendo las islas, porque no están interconectadas con otros, están evaluando de la digitalización cómo aprovechar las 24 horas el potencial renovable. Me explico. Solar, si tienen mucha solar y se puede tener una cantidad destinada a almacenamiento, otra a combustibles que puedan ser utilizados en el tiempo fuera de cuando hay sol, cito el hidrógeno, aunque está en evolución todavía y estamos en transición, pero imagínense, vamos al caso hipotético de que el hidrógeno es rentable económicamente y que se tiene mucha solar de día y tú tomas una parte de la solar para producir hidrógeno, tú puedes guardar ese hidrógeno para producir de noche. No obstante, miren el lado izquierdo, que es el mapa eólico, por un tema de la ubicación geográfica donde está, hay vientos de día y vientos de noche, entonces tú pudieras tener generación eólica de noche y generación eólica de día, y las hidro que pueden ser utilizadas como un comodín, por lo cual, utilizando las 3 energías renovables de forma dinámica, con un smart grids, con digitalización, con artificial intelligence, manejando toda esa data, se pudiera tener un despacho que puede dar cierta gestión durante el tiempo diurno y 24 horas de la renovable. Y el Caribe tiene muchos recursos solar y eólico y potencial para hidro porque está rodeado de agua. El último punto que quiero resaltar es que todo esto lo que trae a colación es que hay un elemento que tiene que tomarse en cuenta y es el talento humano. Al final todo esto somos los seres humanos que tienen que hacer y tiene que venir todo esto acompañado de un gran proyecto de aceleramiento del conocimiento hacia el capital humano, que es el que tiene que gestionar todos estos retos, para que entonces el cuello de botella no sea cuando se canalicen los flujos económicos, que sea que no hay personas que puedan entender y apoyar en la gestión. Terminando mi último slide, me gusta la portada del informe porque se puede ver claramente los 4 ejes de la transición energética. Se puede ver la descarbonización con los paneles, se puede ver la descentralización por ver paneles independientes en cada techo, 2 casas. Se puede ver la digitalización porque tú gestionas eso de forma cada milisegundo, y se puede ver la electrificación del calor y la electricidad porque tú puedes con los paneles cargar tu vehículo y también hacer tu calor independiente. Para concluir, este es un slide que se puede ver complejo, no quiero detallarlo, pero lo que quiero decir es que el capítulo 6 cita un slide interesante donde dice que este es un esquema de métodos donde se puede gestionar o atender la dificultad de la electrificación, lo cual significa que tecnológicamente ya se tiene una ruta clara de aprovechamiento de toda la tecnología que hoy existen. Si se canaliza el tema de fondos y se trabaja el capital humano, se pudiera acelerar una solución. Y para dejar esto como positivo, todo eso que estamos hablando de renovable, de batería eléctrica, de aprovechamiento, tiene más de 100 años. Esto es una foto del 1912, donde ya había batería eléctrica, donde habían carro eléctrico, donde habían paneles solares. Por lo cual, es un momento muy valioso de coincidencia positiva de variables vitales para la transición energética, donde al fin la economía de escala ha permitido mostrar y evidenciar la rentabilidad económica que es invertir en la transición energética, donde se generan empleos, donde hay un impacto positivo, donde se toma en cuenta la naturaleza y nuestros impactos de transformaciones, y donde ya, por una cosa o por otra, sin entrar en detalles, se cuenta con mucho apoyo político porque ya se está entendiendo la independencia energética que dan las renovables, y por ende es un momento muy positivo porque estamos viendo donde la innovación sostenible y la innovación tecnológica está apoyando y traerá muchos efectos positivos a la humanidad y a nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, por estos insights desde el sector energético, por presentarnos las oportunidades y los obstáculos y las brechas que hay que podemos definitivamente sobrepasar. En cuanto al estudio, los escenarios que evaluó el estudio, delimitar el calentamiento de alrededor de 1.5 grados Celsius requiere definitivamente que las emisiones globales de gases de efecto invernadero
alcancen un punto máximo al 2025 a más tardar y que se reduzcan un 43% para el 2030. Es un reto enorme. Y si bien el éxito de las energías renovables y las perspectivas de un crecimiento acelerado continuo no son suficientes para mantener el calentamiento por debajo de los 2 grados Celsius, es importante recordar que sí presentan muchos otros beneficios, incluido la seguridad energética, el desarrollo económico, la reducción del impacto ambiental, entre otros. A todos nuestros panelistas un enorme agradecimiento. Nosotros podemos globalmente resumir este increíble panel con expertos en cada una de sus áreas, cubriendo todas las bases, cubriendo lo que presentó el informe, cubriendo cuáles son las fuentes de financiamiento y cubriendo dónde podríamos tener el mayor impacto de este informe que nos trae tanta información sobre mitigación. Definitivamente el tema de financiamiento es uno de los temas más importantes. República Dominicana está trabajando en iniciativas regionales para la justicia en mercados de carbono. Estamos ahora mismo en un proceso, como mencionó César, de desarrollar nuestra taxonomía para poder tener categorizado ya y certificado lo que son inversiones verdes, en un proyecto, en el programa también de reducción de emisiones por la deforestación y la degradación de los bosques, pero también nos encontramos en un proceso involucrando a todos los actores, tanto el sector privado, financiero, la academia, el sector público, para una mayor coordinación y lograr un pacto verde para el futuro de la República Dominicana y tener las políticas y la infraestructura y la tecnología adecuada para incentivar sectores que aporten a un desarrollo económico bajo en carbono y permitir que nuestros cambios de estilo de vida y el comportamiento resulten en definitiva en una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y esto tenga un impacto importante en nuestra planificación a mediano y largo plazo. Queríamos abrirlo a preguntas, sin embargo tenemos poco tiempo, así que vamos a hacer 1 o 2 preguntitas muy breves. Hay una pregunta para Alba que dice, ¿cuáles crees que son los pasos básicos que no deben de faltar en la elaboración de una hoja de ruta para entidades de intermediación financiera hacia un sistema financiero verde? Gracias, Milagro. Sí, creo que nos faltó hablar un poquito más, digo, es materia de completamente otro webinar, otro espacio para hablar de del rol del sistema financiero en toda esta compromiso que pueda atender el tema y los desafíos del cambio climático, ¿no? Definitivamente el sector privado, la banca, juega un papel importantísimo en estos temas. Y yo diría rápidamente cuál sería esa hoja de ruta. Pues la hoja de ruta, como también mencioné, para poder establecer regulación, para poder establecer incluso un sistema de comercio de emisiones o un impuesto, instaurar un impuesto al carbono, que eso viene de parte de gobierno, pues de la misma forma de parte del sistema financiero requerimos de instituciones sólidas, de instituciones que puedan ser aquellos jugadores clave, ¿no? Entonces yo aquí diría que pues en el caso de México tenemos algunos jugadores que han sido claves para desarrollar por lo menos una agenda de financiamiento sostenible, ¿no? Un poquito más allá de la parte climática, y ahí pues tenemos la participación de la banca central. La banca central ha sido muy, muy importante para empujar incluso todo el tema de escenarios climáticos, pues dado que ellos consideran que pues, todos estos temas de riesgos climáticos también tienen una afectación en la estabilidad financiera de otros países. Y entonces creo que pues poder tener a estos actores importantes, a la banca, a los reguladores del sistema financiero, conscientes de su rol para poder tener esa infraestructura, ese marco legal que detone, que tengas un financiamiento más amplio, que tengas un mercado financiero sostenible grande, con taxonomías, como mencionabas, con productos financieros, con vehículos que puedan captar pues ese financiamiento y que por supuesto tengan una visión de largo plazo. Ese sería pues mi mensaje, ¿no? Que todos los productos financieros y los vehículos que puedan captar los flujos para desarrollar infraestructura y para desarrollar los activos que vamos a necesitar en los próximos 30, 20 años, tengan una visión de largo plazo y no se concentren en una visión corta, como ha sido el sistema financiero, en donde los únicos que
que ofrecen inversión de largo plazo son los gobiernos, ¿no? Pero también los gobiernos tienen una oportunidad enorme para etiquetar su deuda y para que esa deuda que promueve el gobierno a más largo plazo, porque pues al final son los que tienen el poder para hacerlo, también esa deuda de largo plazo, esos bonos soberanos también puedan tener un uso y una aplicación hacia el financiamiento climático, hacia el financiamiento verde. Entonces yo diría ahí que bueno, pues encontrar esos líderes del mercado, ¿no? La banca, las bolsas de valores, los bancos centrales, pueden ser ellos los que detonen, pues empezar con una agenda de financiamiento verde sólida. Muchísimas gracias, Alba. Y esta es una pregunta, entonces, para Telma, que ya la respondió, pero creo que es muy importante, respondió por escrito, pero creo que es muy importante mencionar aquí también su información que presenta. Y es, ¿qué se debe de hacer para minimizar el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente y sus elementos? Entonces, gracias. Entonces, hay un capítulo en el informe que es dedicado a parte de agricultura, silvicultura y también a otros usos de la tierra, ¿no? Entonces, trae muchas informaciones. Por ejemplo, para la parte de agricultura, una gestión de la agua, la cuestión de una mejora de captura en los suelos de gases de efecto invernadero también. El secuestro, se está hablando mucho de la contribución del suelo para la gestión de la agricultura. La agricultura directa, que se mantenga ahí los residuos. El biochar, que también es algo que el informe también habla bastante. Entonces, hay muchas informaciones para una agricultura más sostenible y que trata la parte también de fertilizantes, el uso de fertilizantes más orgánicos y no nitrogenados que contribuyen para las emisiones de óxido nitroso. Entonces, el capítulo 11 está ahí disponible y hay muchas informaciones. Entonces, para ser bien sucinta, bien directa, el capítulo 11 es la mejor información. Pero gracias. Muchísimas gracias, Telma. Y una última pregunta para César. ¿De dónde están proveniendo, cómo están fluyendo los flujos hacia una agenda de descarbonización, principalmente en el sector energético? ¿Y cómo se puede identificar nuevas formas de financiamiento para inversionistas, para implementar proyectos que reduzcan la huella de carbono en el sector energético? Bueno, actualmente la mayor cantidad de flujo es la misma transformación de las empresas energéticas. O sea, las petroleras, oil and gas, se están dando cuenta del movimiento, y hay un gran movimiento de todas las empresas de oil and gas que se están moviendo hacia energía, los fondos, pero interesantemente es el mismo inversionista per se que le está requiriendo a los fondos de inversión que quieren que sus inversiones vayan a vehículos más sostenibles. O sea, ha habido una transformación cultural en el mismo interés del inversionista, apoyado de como muestra el informe en sus slides, de la bajada de precios de las tecnologías renovables, que ha permitido una mayor rentabilidad. Entonces eso hace que tanto el requiriente de la inversión, como es el inversionista que quiere que su dinero vaya a temas sostenibles, y el mismo fondo que ya le están dando los números rentables. Entonces eso, apoyado con todo el tema climático evidenciado en el día a día, ha hecho de que hay una transformación en la cultura de inversión. Entonces, mayormente ahora mismo lo que hay es fondos de quienes están transformando su cultura de inversión. Pero todavía hace falta que los grandes capitales se muevan hacia lo que necesita la transición hacia una economía baja en carbono. Y esos son los que todavía siguen siendo rentables con procesos que no necesariamente apoyan la reducción de emisiones. Entonces, es ahí donde hay que trabajar básicamente, para que esa rentabilidad que espera el que invierte en procesos que todavía no son de reducción, la pueda mantener para poder acelerar la transformación de los flujos. Por otro lado, también está todo el tema tecnológico, ha apoyado a inversiones descentralizadas. Me explico. Como la energía solar permite descentralización y el almacenamiento, se han generado lo que son economías más bajas, donde hay inversionistas que se unen y hacen fondos dinámicos en el que todo invierte sobre pequeños activos, y eso permite que se generen economías con rentabilidades altas,
Entonces, hay también microeconomía que se está generando alrededor de los procesos de inversión. Entonces, está fluyendo inversión hacia esos pequeños modelos como arrendamiento de techos en diferentes países donde la regulación lo permite. Por ejemplo, en Europa está el modelo de peer-to-peer transaction, y es que tú puedes instalar generación solar y baterías y vehículo eléctrico, y tú puedes vender tus excedentes a tu vecino a través de una comercializadora. Entonces, esos modelos de descentralización están también atrayendo capitales, pero que a su vez también apoyan todo el tema de transición. Entonces, en resumen, hay una transición cultural en la cual el inversionista está creyendo y desea inversiones sostenibles. La rentabilidad que están arrojando invertir en proyectos renovables por la bajada del costo por el tema de economía de escala, y por el otro lado las tecnologías que están apoyando digitalización, blockchain, tokens de energía, están apoyando a que se generen unos micromercados que también están moviendo grandes capitales. Falta todavía que se trabaje con los grandes capitales que todavía siguen dependientes, lamentablemente, de una rentabilidad que no van a soltar por una decisión racional de negocio, en el cual se pueda mantener una rentabilidad igual para que puedan migrar hacia inversiones de este tipo. Bueno, definitivamente una conversación sumamente interesante. Si fuera por mí nos quedaríamos el día entero hablando aquí, y creo que reflejo de lo interesante que fue la conversación es que el número de participantes nunca se redujo, y yo creo que es la primera vez que lo veo en un panel. Quisiera darle unas enormes gracias a nuestros panelistas de lujo por acompañarnos. Sus insights que compartieron con nosotros fueron increíbles. Gracias por facilitar este tipo de referencia que tal vez no se encuentre en primera instancia. Estoy segura de que desde la República Dominicana recopilaremos estos conocimientos a fin de impulsar un camino de mayor ambición climática y mayor acción. A nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una enorme gracias a nuestros panelistas, al público también por sus valuables preguntas, y nos vemos en el siguiente panel. Hasta luego.